También hay un detalle. Como vamos adelantados de tema, si es el caso y llegamos a ver toda la temática antes de que se finalice la clase, el tiempo que sobraría lo invertimos en hacer la tarea. ¿Les parece? Y si algo ya solo les quedaría para que hagan el cuestionario. Pero ya el cuestionario es rapidito, ¿cierto? 10, 20 minutos como mucho se demorarán. Bueno, entonces yo abrí el archivo que empezamos hace 8 días y me doy cuenta que tenemos un ejemplo de filtro aplicado, ¿vale? Les estaba indicando que la herramienta que estamos viendo ahorita de filtro se llama autofiltro y que existen diferentes maneras de aplicarla, ¿cierto? Por ejemplo, hablamos del filtro por selección. ¿Se acuerdan cuál era el filtro por selección? Sí, que es el más común. Cuando ustedes despliegan acá la flechita de cualquier columna, aquí, sí, exacto, ahí abajo eligen qué quieren ver, qué quieren ocultar, ¿cierto? Luego les expliqué los filtros por criterio, que son los que se aplican con condicionales, mayor que, menor que, empieza, exactamente, ¿cierto? Y estábamos viendo los comodines. Los comodines son los caracteres especiales que también nos ayudan a filtrar. Eran dos. ¿Cuáles eran? Correcto. Correcto. ¿Para qué servía el interrogante? Para una unidad de letras. Correcto. O sea, si son 5 interrogantes, son. Correcto. Muy bien. ¿Y el asterisco? No, exactamente, ¿vale? O sea, podríamos decir que si yo tengo un número de letras exacto, lo puedo hacer con interrogante. Pero si el número de letras no importa, o sea, pueden dar varias letras, usamos asterisco, ¿cierto? Esa es la diferencia entre esos dos comodines. Hagamos un último ejemplo de repaso de esos comodines antes de ver otra clase de filtro, ¿vale? Entonces borremos este, ya saben, vamos a la pestaña datos y le decimos aquí borrar. Este botón borrar que tiene un embudo y una X se encarga de borrar cualquier filtro que está aplicado y nos muestra los registros que estaban ocultos, ¿vale? En este momento tenemos la base de datos otra vez completa. Bien. Voy a escribir un ejemplo que vamos a hacer con filtros, con comodines a continuación. ¿Vale? Entonces, imaginen que nos piden filtrar aquellas personas cuya segunda letra del nombre es E, sin importar cuántas letras tiene. Bueno, esto tiene pinta más como de un filtro avanzado, pero se van a dar cuenta que con esta herramienta de autofiltro, con comodines, podemos solucionarlo. ¿Listo? Pero ¿cuál es el análisis para llegar a solucionar ese ejercicio con comodines? Vamos a ir letra por letra. ¿Vale? Por ejemplo, la primera letra, ¿cuál va a ser? ¿Cómo? Sí, porque la primera letra no les están diciendo cuál es, ¿cierto? Entonces, la primera letra es una incógnita, podemos manejarla con un interrogante, uno solo, para indicar que esa primera letra no es cualquiera, mejor dicho, ¿vale? La segunda letra, ¿cuál es? Ahí sí le ponemos E, ¿cierto? La tercera letra, la cuarta, la quinta. Claro, porque le vamos a decir que de la tercera letra en adelante no importa cuántas letras son. ¿Ven? Un análisis así como parte por parte hace que la solución sea más fácil. ¿Listo? Entonces, con ese análisis que acabamos de hacer, 10 personas, no. En el nombre, sí. Miremos la solución aquí en el televisor, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a filtrar por comodines, toca ir a la flechita de la columna que vamos a filtrar y acá en filtros de texto, escogemos el criterio, es igual a. Recuerden que el criterio que recomiendan siempre con los comodines es este, es igual a. ¿Vale? Si usamos otro criterio posiblemente no nos quede bien.
Bueno, entonces, según el análisis que hicimos, ¿cuál sería la instrucción que debería escribir acá? En realidad, uno solo basta, ¿vale? 2 o 3 es el mismo equivalente. Así quedaría. Bueno, lo voy a escribir aquí en el tablero porque no se alcanza a ver bien ahí. Así. Listo, aceptamos. Tenían razón, son 3, ¿vale? Y todos tienen E en la segunda letra, ¿cierto? Y no importa la cantidad de letras que tiene el nombre. ¿Listo? Entonces, ya con lo que hemos visto en la clase de hace 8 días, incluyendo los comodines, ustedes ya pueden hacer filtros mucho más detallados, sin importar si manejan una base de datos muy grande, porque es que si ustedes se dedican solo a hacer filtros por selección, o sea, aquí con estas casillitas, con 10.000 registros sin repetir, pues acá les van a salir 10.000 casillas. Eso sería difícil ahí ponerse a desmarcar. Digamos que de las 10.000 les toque marcar 1.000. Entonces ponerse a marcar 1.000 casillas manualmente no es muy práctico, ¿cierto? Para eso es que estamos viendo las otras alternativas de filtro con esta misma herramienta. ¿De acuerdo? Y nos falta una clase de filtro por ver, que aunque es muy fácil, también es bastante útil. Vamos a borrar este ejemplo. El cual es el filtro por color. Entonces, a veces no importa el contenido de la celda, sino importa el color que tenga la celda y podemos filtrar por color. Sin embargo, tenemos que tener colores previamente en la tabla para poder filtrar por color, ¿vale? Entonces vamos a ponerle color a Oscar. Tomen la celda del nombre y le ponen un color a su gusto, ¿vale? No hay problema. Aquí no es que tenga que hacer un color específico, sino que cualquier color es válido. Sí, solo en el nombre. Y también a Ana y a Andrés. Quiero que a Oscar, a Ana y a Andrés te pongan color. Supongamos que algo tenía que hacer con ellos mañana, entonces para que no se me olviden los marqué con un color. ¿Listo? Al otro día puedo filtrar solamente a esas 3 personas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en el nombre damos clic a la flecha y aquí les tiene que salir disponible una opción llamada filtrar por color. Y al frente sale la lista de colores que hay aplicados en esa columna y escogen el color, ¿vale? Escojamos el que pusimos y ya. En ese caso sí, porque la herramienta solo permite filtrar un solo color. ¿Listo? Pero si hubieran varios, ahí les sale la lista y escogen cuál de todos los colores quieren filtrar. ¿Ven? Entonces, esa es otra forma de sacar provecho de esta herramienta. Si de aquí a mañana tienen que recordar ciertos registros, los marcan con un color, al otro día los filtran. ¿De acuerdo? Lamentablemente no. Toca uno a uno, muy bien. ¿Listo? Ese es el límite que nos da la herramienta, lamentablemente. Bien, por último, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Si a Ana le quitamos el color, vamos todos a decirle sin relleno a la celda del nombre de Ana. Bien. ¿Ustedes creen que Ana debería seguir siendo uno de los resultados del filtro? Ya no tiene color, por obvias razones, ya no debería estar ahí, ¿cierto? Pero el filtro no se actualiza. O sea, el filtro sigue detectando a Ana como uno de los resultados, ¿cierto? Bien, resulta que los filtros no se actualizan automáticamente como las fórmulas de Excel. Nosotros con las fórmulas estamos tranquilos que si hago algún cambio, ella se actualiza, ¿cierto? Pero esta herramienta no. Cuando haya que actualizar un filtro, deben hacer lo siguiente. En la pestaña Datos, van a buscar este botón que se llama Volver a aplicar. Tiene forma de un embudo y como el signo de actualizar. ¿Vale? Pulsamos ese botón y Ana ya no está. ¿Vale? Datos y el botón acá, volver a aplicar. Tiene un embudo y el simbolito de actualización y ya está. Entonces, cuando quieran actualizar un filtro, lo hacen con esa herramienta. ¿Listo? ¿Qué tal?
Esos fueron algunos detalles que la clase anterior no vimos. Adelantamos bastante la herramienta, sin embargo, pues estos detallitos también son importantes y teníamos que verlos. Bien, ¿alguna pregunta de la herramienta de autofiltro que hemos estado trabajando desde la clase anterior? ¿No? Perfecto, entonces ya están ustedes que le empiecen a sacar más provecho a la herramienta. Es una herramienta muy fácil y de las que más se usan en Excel. ¿Vale? Es más, a ustedes de pronto les entregan ya las tablas filtradas, ustedes ya saben dónde hay filtro y bueno, qué clase de filtro fue el que se aplicó. ¿De acuerdo? Vamos a borrar por última vez ese filtro y terminamos con ese tema. Así que regresemos a la tabla de contenido. Continuando con las herramientas de bases de datos básicas de Excel, vamos a ver una herramienta llamada texto en columnas. Esta es otra herramienta muy sencilla de Excel, pero que se usa bastante y es bastante útil, ¿vale? ¿Para qué se usa? Permite dividir el contenido de una celda en varias. Ejemplo, si el nombre y el apellido de una persona están en la misma celda, yo puedo con esta herramienta dividir que el nombre salga en una celda y el apellido en otra. ¿Ven? Sin tener que hacerlo manualmente, porque he visto casos donde les mandan la información toda pegada en la misma celda y sí, he visto cómo se ponen a transcribir todo manualmente para que quede separado. Obviamente, si fueran miles de datos, ¿cuánto tiempo no tardarían, cierto? Entonces, esta herramienta es la que se encarga de eso, de dividir la información en varias celdas, ¿correcto? ¿También han escuchado ustedes hablar de los archivos CSV? ¿Sí? ¿Qué tienen de especial esos archivos? ¿Qué han visto de raro? Correcto, ¿vale? Curiosamente los archivos CSV es un formato con el cual se suelen descargar muchos de los datos a Excel, de Internet sobre todo, ¿vale? Digamos que ustedes manejan en la página web de la empresa un formulario y quieren descargar los datos de las personas que han llenado el formulario. Curiosamente cuando lo descargan viene en formato CSV para abrir en Excel, pero todo aparece pegado, o sea, en la misma celda y separado con punto y coma. Digamos, mi nombre, Carlos punto y coma Ramírez, pero en la misma celda. ¿De acuerdo? Entonces, esos archivos CSV se arreglan también con esta herramienta. ¿Vale? Si no los conocen, yo sé que en algún momento los verán y sabrán que esta herramienta es la ideal para separar y acomodar toda la información. ¿Vale? Veamos unos ejemplos de esta herramienta. Bajemos todos hasta la fila 141. Bien, ¿qué vamos a encontrar? Una tabla a la izquierda donde en un parqueadero, actualmente cuando llenan la información de sus clientes, la llenan así. El nombre en una celda, los teléfonos de contacto en otra celda, la marca del vehículo y la placa. Pero por algún motivo ellos quieren deestructurar esa información y reorganizarla como se ve al frente en esas columnas, como en una segunda tabla, pero donde los datos van a estar separados. Por ejemplo, el nombre y los apellidos en celdas distintas. ¿Correcto? Entonces, es ahí donde se ve la necesidad de aplicar la herramienta texto en columnas. ¿Cómo la van a aplicar? Primero, requiere una selección previa de los datos que van a separar. En este caso, separemos los nombres. Aparte de los nombres, vamos a separar más columnas, pero empecemos por los nombres. Bien, los seleccionan. Y luego, en la pestaña Datos, perdón, me equivoqué aquí de botón. Pestaña Datos, buscan este botón que se llama Texto en columnas. Pista, está ahí enseguida de los filtros, ¿vale? Si ya conocen los filtros, ahí al ladito está la herramienta. Bien, demos clic a ese botón, Texto en columnas. Y a continuación les va a aparecer una ventana llamada el asistente para convertir texto en columnas. Ojo, la palabra asistente no es la única herramienta que va a llevar esa palabra. Toda herramienta de Excel que diga asistente es una herramienta en pasos. Paso 1, paso 2, paso 3.
Bien, entonces este es un asistente para convertir texto en columnas que se compone de 3 pasos. Este es el paso 1. Bien, ¿qué vamos a hacer en el paso 1? Identificar el tipo de separación que vamos a hacer. Esto no es complicado porque realmente solo hay 2 tipos, ¿vale? Yo les voy a dar las características de cada uno para que depende de la separación que vayan a hacer, ustedes elijan cuál es el tipo indicado. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos? Delimitados y de ancho fijo. Véanlos acá, como hacia la mitad se encuentran esas 2 opciones, ¿vale? La separación llamada delimitados es cuando lo que está separando o lo que vamos a tener en cuenta para separar los datos es algún carácter. Ejemplo, un punto, un guión, un punto y coma, una coma, un espacio o un tabulador. Cualquiera que sea el signo que esté separando los datos aquí en la celda, esto va a ser una separación de tipo delimitado. ¿Vale? De ancho fijo, que es la otra opción, es cuando queremos dividir los textos desde una posición específica. Ejemplo, desde la quinta letra, desde la sexta letra, desde la séptima letra. Nosotros le indicamos desde qué posición exacta queremos hacer la separación. En este caso, ¿qué aplica más para el nombre? ¿Que sea una separación delimitada o de ancho fijo? Porque, ¿cuál es el carácter que está separando los nombres y los apellidos? Correcto. ¿Listo? Entonces, ya sea un espacio, una coma, un punto y coma, cualquier otro carácter, va a ser una separación de tipo delimitada. ¿Listo? Vamos a marcar todos delimitados ahí en el paso 1. Pulsamos siguiente. No vayan a pulsar finalizar porque si pulsan finalizar se saltan los otros 2 pasos, ¿vale? El siguiente es para ir al paso número 2. En el paso 2 especifican cuál es el separador. Si ya le dijeron que es una separación delimitada, pues tienen que especificar acá si es un espacio, una coma, un punto, cuál es el carácter que los está separando. Vean que hay una casilla reservada para el espacio. ¿Sí ven? Vamos a marcar esa casilla espacio. Y debajo van a encontrar la vista previa. Acá es donde una vez van saliendo de las dudas de cómo se van a separar los datos. ¿Sí ven? Arriba, si quieren, desmarquen tabulador. Hay una casilla llamada tabulador que viene marcada por defecto, pero como no estamos separando por tabulación, nos está sobrando. ¿Listo? Entonces, en el paso 2 hay que ser específicos y decirle cuál es el carácter que está separando los datos. ¿Bien? Siguiente. Este es el paso 3 y el último, ¿vale? Tal vez el más delicado porque aquí hay más opciones para marcar. Primera opción, el destino. Vean que hacia la mitad hay un botón llamado destino, en donde tienen que especificar dónde quieren poner los resultados cuando se separen. Por defecto él va a marcar la misma tabla, va a marcar B142, pero no nos sirve ahí, porque si los ponemos ahí nos va a reemplazar los datos de esa tabla. ¿Vale? Entonces borremos ahí esa celda de destino. La celda real de destino pues va a ser la de la tabla que está a la derecha. Correcto. Solo marcan la primera y el programa sabe que va a poner los resultados de ahí en adelante. ¿Vale? Todavía no le pulsan finalizar. Aparte del destino, en este último paso, no es tan urgente, pero es recomendado. Podemos especificar que cada una de estas 3 columnas, miren que las columnas aquí abajo se pueden marcar. Entonces podemos especificar que cada una de estas columnas es número o texto. Por ejemplo, la primera columna es texto, entonces la puedo marcar y aquí arriba indico texto. Luego le doy clic a la segunda columna y también le indico que es texto. Luego le doy clic a la tercera columna y también le indico que es texto. Vuelvo y les digo, esto no es como tan urgente, pero ahorita les hago un ejemplo donde se necesita tener este conocimiento para que les quede bien la separación. ¿Listo? Entonces, por el momento, las 3 son texto, no hay problema. ¿Vale? Y bueno, eso es todo lo que hay que hacer en este último paso. Ya completamos los 3 pasos del asistente, así que podemos pulsar finalizar. Y listo, la separación se ha hecho con éxito, ¿vale? Vean acá el nombre, el primer y el segundo apellido separados. La herramienta también depende de que los datos estén bien escritos, ¿vale? Porque pues vean que Jimena Patricia Barbosa Torres no quedó bien separada, ¿cierto?
Pero no es culpa de la herramienta, fue culpa de quien digitó los datos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está el error ahí? No. Los dos apellidos sí, porque todos tienen dos apellidos, pero dos nombres, muy bien. Ahí la persona que estaba digitando se supone que solo tenía que digitar un nombre y digitó los dos. La herramienta no es 100% segura de que todo les vaya a quedar perfecto, porque también depende de cómo se escribieron los datos, ¿vale? Entonces, esto no es por culpa de la herramienta, sino fue por culpa de la persona quien digitó los datos, que se le olvidó que solo era un nombre, ¿vale? Arreglemos esto manualmente. Borremos Jimena. Y luego esto lo cortan y lo pegan hacia la izquierda. Ya saben que cortar es para mover, entonces seleccionen, control X y aquí al lado, control V. ¿De acuerdo? O sea, la separación está bien, pero como los datos, algunos no van a estar bien escritos, esos toca arreglarlos manualmente. Aún, arreglando 2 o 3 datos manualmente, se demoran menos que ponerse a transcribir todos los datos otra vez. ¿Vale? Es súper recomendada esta herramienta. Primer ejemplo, ¿cómo les quedó? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo, esta vez con los teléfonos. ¿Qué tienen los teléfonos? Sí, o sea, hay algunos casos, porque no son todos, pero hay algunos casos donde hay dos teléfonos y pues nos sugieren que los dividan en dos columnas y en efecto, cuando hay dos teléfonos es el guión el que lo está separando. Como es un guión, ¿qué tipo de separación va a ser? ¿Delimitada o de ancho fijo? Correcto, entonces vamos a volver a repetir el ejercicio, esta vez con los teléfonos. Seleccionemos el rango. Ya saben, pestaña datos, botón texto en columnas. Y el paso 1, que es el más fácil, ustedes ya lo indicaron, es delimitado, ¿cierto? Siguiente. Acá hay que tener cuidado porque ya no es un espacio lo que está separando los teléfonos. Tienes razón, porque no hay una casilla que diga guión, ¿cierto? Entonces marcan otro y escriben acá un guión. Sí. Igual ya saben si van bien mirando la vista previa en la parte de abajo. ¿Listo? Siguiente. Recuerden que en el paso 3 lo primero que hacemos es indicar el destino, a dónde queremos pegar los resultados. Y el destino está mal porque está sugiriendo C42. Correcto. Entonces lo borran. Marcamos acá la primera, J142. Y luego hay que indicar el tipo de datos. Bueno, no es tan urgente, pero yo lo recomiendo. Indicar qué tipo de datos son cada una de estas columnas. Cuando sean números, lo dejan en general. ¿Vale? Entonces, por defecto lo toma como general. Si ya está listo el destino y el tipo de datos, pulsamos finalizar y listo. Solucionamos la división de los teléfonos a dos columnas, ¿cierto? Los que no tenían dos teléfonos, pues simplemente dejan en blanco la segunda columna. No pasa nada. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta el momento? Muy bien. Por último, están pidiendo dividir las placas en letras en una columna y números en otra columna. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la división de las placas seleccionando ese rango de celdas. Bien, entremos a la herramienta texto en columnas. Ojo con este ejemplo, porque para las letras y los números no hay un guión, no hay un espacio, no hay ningún carácter que los esté uniendo, o bueno, separando, mejor dicho, ¿vale? Pero las placas tienen algo en común. Sí, todas tienen 3 letras y todas tienen 3 números, o sea, todas tienen 6 caracteres en total. Esto, cuando manejamos un mismo número de caracteres, se puede sacar provecho para hacer una separación de ancho fijo, porque en la separación de ancho fijo nosotros indicamos desde una posición, desde un carácter o un lugar exacto como posición para hacer la división. Ejemplo, desde la segunda letra, desde la tercera letra, desde la cuarta letra, etcétera. ¿Vale? Entonces, este ejercicio se presta para hacer con la opción de división de ancho fijo.
¿Vale? Marquemos ahí todos esa opción y pulsemos siguiente. Dime. Porque en el destino lo pusiste más adelante. Corta esto. Y pégala ahí. No, sí, o sea, cuando elegiste el destino, elegiste una celdita más al frente. Pero mira que no es nada grave. Simplemente lo mueves al lugar correcto, ¿vale? Bien. Ojo, paso 2. Para el paso 2, lean esto primero. Arriba hay una ayuda, ¿vale? Cuando manejan de ancho fijo, el segundo paso les da aquí las indicaciones a modo de ayuda. Para crear, para eliminar y para mover. ¿Listo? Entonces, para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Ejemplo, vean acá un momentico. Si yo quiero separar letras y números, aquí abajo en la vista previa, en medio de la letra y el número, doy clic. Y ahí se crea un salto de línea. Eso es a lo que se llama un salto de línea, ¿vale? Que es donde Excel nos está diciendo, esto que está antes del salto de línea será una columna y esto que está después del salto de línea será otra columna. ¿Listo? Luego dice, para eliminar, si por casualidad les queda mal o les está sobrando algún salto de línea, le dan doble clic a la línea. ¿Ven? Si les llega a quedar mal, tranquilos que lo pueden eliminar con doble clic. ¿Vale? Voy a volverlo a crear. También, en vez de eliminarlo, podemos moverlo. Digamos que acá lo creé mal a propósito. Lo puedo mover con clic sostenido. ¿Listo? Entonces, si ya fijaron un salto de línea en una posición, pero era la posición incorrecta, con clic sostenido la mueven y la reubican. ¿Vale? No hay problema. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacemos en el paso número 2 de este asistente para texto en columnas, cuando trabajen la opción de ancho fijo. Siguiente, vamos al paso 3. El paso 3, pues, sí es el mismo. Primero, el destino. ¿Vale? Entonces, vamos a elegir a dónde queremos pegar los resultados. ¿Cuál sería el destino para este ejemplo? Correcto. Bien. Y luego, lo que les he venido mencionando, que también el tipo de datos sería bueno aclarar qué tipo es. ¿Cierto? Entonces, esta primera columna es... Muy bien. Y la segunda columna, la verdad, texto. Ustedes dirán, ¿por qué? Si son números, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Hay algunas placas, por ejemplo, CCC 001. Ejemplo, ¿vale? Sí, si ustedes le dicen al dividir que esto es un número, para Excel los números no llevan ceros a la izquierda, o sea que no les quedaría 001, les quedaría 1. Para conservar los ceros a la izquierda, como acá, vean, 043, para conservar ese 0, tienen que trabajar esa columna como tipo texto. ¿Ven? Entonces, a veces es delicado, tenemos que mirar bien el tipo de datos también, de los datos que se van a dividir, para evitar problemas como ese de que se nos borren los ceritos a la izquierda. ¿Bien? Texto, la segunda columna. ¿Claros hasta ahí? Entonces, no, texto y texto. Bien, porque estos tienen ceros a la izquierda que queremos conservar. Por esa razón le estamos mandando ese tipo de texto también. Finalicen. Verifiquen esta del 043 que haya quedado con el 0. No. La mandaste como general. No. ¿No? Texto y la segunda columna también en texto. Bueno, en ese caso otra vez vuelves y la cortas y la pegas. Curiosamente, hay algo que o estás seleccionando algo de más o el destino si lo estás escogiendo mal. Eso.
Ahí está, pero está incompleto. Del ancho fijo. ¿Sí, dale? Sí, exacto. Correcto. Sí. Para tener el cuadro de destino. La segunda también es tipo texto. No, elige solamente una celda, la primera, y él se encargará de ocupar la cantidad de columnas necesarias. No importa la que marques, va a ser el mismo destino, que es esta celda. Exacto. Ahí sigues manejando esa celda. ¿Listo? Solo tienes que elegir una celda de destino y él... Eso, ¿vale? Ahí te estaba tomando la última que estaba señalando, que era la del frente. Una herramienta básica, una herramienta fácil y una herramienta que a muchos les ha ahorrado horas. ¿Vale? Entonces, como les decía, esto les va a servir bastante, sobre todo cuando descarguen archivos de otros programas a Excel o los famosos CSV que les estaba mencionando hace un momento. LibreOffice es similar. De pronto tiene la herramienta, pero tienes que buscarla minuciosamente. No, todos son muy parecidos. Incluso lo que estás aprendiendo acá, muchas de las herramientas que estamos viendo también las tiene el programa de hoja de cálculo de LibreOffice. Solo es que hay que buscarlas con paciencia. ¿Vale? Pero sí les garantizo que la mayoría de herramientas que vamos a ver, o sea, que hemos visto y que vamos a ver, están también ahí. ¿Vale? ¿Qué sucedió aquí? Sí. El destino. No, sobrescribe las placas porque las placas otra vez van a volver a aparecer. Ahí te va a salir que si deseas sobrescribirlo. ¿Listo? Entonces, esa es la herramienta texto en columnas, parte del módulo de herramientas de bases de datos básicas en Excel. Vamos a continuar. Regresemos a la tabla de contenido. La siguiente herramienta que vamos a ver se llama quitar duplicados. También es una herramienta muy fácil y útil que tiene Excel. Quitar duplicados. Ojo, otra de las tareas que a veces nos ponen en Excel es identificar datos duplicados o eliminar datos duplicados. Esto se debe a que muchas veces consolidan tablas de diferentes fuentes, pero se alcanzan a combinar algunos datos que ya estaban. ¿Vale? Entonces, claro, a veces para hacer una limpieza correcta los datos no deben quedar repetidos. Necesitamos identificarlos para poderlos eliminar. Bueno, aunque esta herramienta no los identifica, al menos sí los borra. Más adelante les voy a mostrar otra herramienta para identificarlos, o sea, para saber si hay repetidos sin borrarlos, pero esta, mientras tanto, no se los va a identificar, simplemente se los va a borrar. Hace una limpieza completa de la tabla, borrando cualquier fila que esté repetida. ¿De acuerdo? Y al final les dice, había tantos repetidos, se eliminaron. ¿Bien?
Para eso sirve esta herramienta. Ahora, miremos un ejemplo muy sencillito. Se van a dar cuenta de que esta herramienta es muy, muy fácil. Acá, fila 36, tenemos la base de datos de siempre, pero primero vamos a probar si hay filas repetidas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la 40 y 41. Está repetido, muy bien, de principio a fin, porque es que a veces digamos que está repetida una parte y otra no. Este está repetido desde el código hasta el número de asesorías. Y no es el único, ¿vale? ¿Qué otro más está repetido? El 11, Jordi. ¿Correcto? Bien. Perfecto, ahí ya mencionaron como 4 personas, como 4 filas repetidas, ¿cierto? Ahora imaginen si esto no fueran 20, 30 personas, sino miles. Hacer esa tarea manualmente y identificar datos repetidos en una tabla grande, eso sí ya les llevaría horas y hasta de pronto se les escapan algunos, ¿cierto? Entonces, esta herramienta sirve tanto en base de datos grandes como en base de datos pequeñas y en ambos casos es muy fácil de manejar. ¿Cómo la usan? Primero, parémonos dentro de la tabla. Vean que no hace falta seleccionarla toda, con que den clic dentro de la tabla en cualquier celda es suficiente. ¿Listo? Una vez hayan ubicado en la tabla, van a ir a la pestaña Datos y más adelante de la herramienta Texto en columnas hay un botón que se llama Quitar duplicados. Entramos a esa herramienta, aparece esta ventana a continuación y aquí abajo hay una zona llamada columnas, donde sale la lista de todas las columnas que hay en su tabla y están marcadas con una casilla. ¿Correcto? Todas. Verifiquen que aquí estén todas marcadas actualmente. Ahí le están diciendo a Excel que elimine las filas que están repetidas desde la primera hasta la última columna. Si llegara a desmarcar una, ejemplo, si llegara a desmarcar el código, le estaría diciendo a Excel, elimíneme filas que estén repetidas desde el nombre hasta las asesorías, sin importar si manejan códigos diferentes entre ellas. ¿Ven? O sea, si yo empiezo a desmarcar columnas, les estoy indicando a Excel que por esas columnas no hay problema si los datos son diferentes. Las que sí quedan marcadas son las que tienen que coincidir, que tienen que ser repetidas esas columnas. ¿Vale? En este primer ejemplo vamos a dejarlas activas todas. Yo voy a volver a activar el código, ¿vale? Entonces vamos a pulsar aceptar y listo. Se eliminaron las filas repetidas. Este mensaje es informativo, ni siquiera es de confirmación, es informativo, diciendo cuántos registros se eliminaron. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos dice ahí? Correcto. Habían 4 filas repetidas, ya fueron eliminadas. ¿Y cuántas quedaron únicas? Ahí también dice en la misma ventana. Quedaron 20, muy bien. ¿Ven? Aceptamos. Y ya está. Un trabajo que tal vez nos demoraríamos horas haciéndolo manualmente, la herramienta lo hizo en 5 segundos o tal vez menos. Bien, es muy fácil esa herramienta como pueden ver. Ahora, si van a ser un poco más selectivos en cuanto a qué columnas debe tener en cuenta para eliminar datos repetidos, tienen que hacer lo siguiente. Volvemos a pararnos en la tabla. Vamos otra vez a la herramienta quitar duplicados. Y si, por ejemplo, lo único que me interesa es que el nombre y el apellido estén repetidos y el resto de columnas no importa, pues tengo que desmarcar todas menos esas 2. En cuyo caso, recomendaría que primero aquí arriba le digan anular selección. Si le dan clic al botón anular selección, desmarcan todas las columnas. Y ahí sí ya marcan las que necesitan. Aunque creo que no hay nombres y apellidos iguales acá en la tabla, solo nombres. Entonces, marquemos solo nombre para el ejemplo, ¿vale? En la tabla no hay 2 personas que se llamen en el nombre y el apellido igual, pero en el nombre sí, porque yo veo 2 Cristinas. Entonces, como estamos marcando solo el nombre, nos va a eliminar una de esas Cristinas. ¿Correcto? Aceptemos. Y ahí nos tiene que salir la notificación de que se borró una fila. Y que quedaron 19
con datos únicos, ¿cierto? Bien. A propósito, ¿cuál Cristina elimina? Si yo tengo 5 Cristinas, deja la primera y borra de la segunda en adelante. Sepan ese orden, ¿listo? O sea, por defecto. Sí, él conserva la primera y el resto las elimina. ¿De acuerdo? Entonces, 10 Carlos, deja el primer Carlos y del segundo al 10º Carlos se elimina. ¿Bien? Entonces, es una herramienta muy fácil, como pueden darse cuenta. Bueno, sí, todas las herramientas que hemos visto de bases de datos no es como imaginábamos, porque imaginábamos herramientas mucho más complicadas, ¿cierto? Estas herramientas son sencillas, pero no dejan de ser bastante útiles. Todas esas herramientas son las que ustedes van a tener en cuenta cuando gestionen sus bases de datos en Excel. Y hasta aquí, ¿hay alguna duda de pronto acerca de la herramienta quitar duplicados? Perfecto. Recuerden que los borraron, ¿vale? Más adelante, en el nivel intermedio, veremos una herramienta también para trabajar duplicados, pero en vez de borrarlos nos va a decir cuáles están repetidos para mirar qué se hace con ellos. Si se eliminan, si se cambian, bueno, entre otros detalles, ¿vale? Este tema lo continuaremos más adelante. Bien, regresemos a la tabla de contenido. Continuando con las herramientas de bases de datos básicas en Excel, vamos a trabajar las tablas. Esta herramienta puede ser considerada básica o avanzada, dependiendo de la utilidad que le den. Porque, por ejemplo, esta herramienta también la vamos a trabajar más adelante, pero con tablas dinámicas, que es una herramienta ya más compleja que tiene el programa. Pero a nivel básico vamos a explicar hoy por qué son tan importantes, les voy a dar algunos consejitos para sacarle provecho a esa herramienta y también pues la considero que es una herramienta súper sencilla de manejar. La herramienta tabla convierte un rango común y corriente de Excel en un rango dinámico. Por ejemplo, si yo tengo un rango de 10 celdas, pero digito 2 más, absorbe esas 2 celdas y las convierte en parte del rango dinámico. ¿Ven? O sea, no las trata como celdas independientes, sino las trata como un solo rango. De esta forma, si yo aplico una fórmula o si aplico, por ejemplo, un formato, no lo tengo que aplicar a una parte de la tabla, sino que él dinámicamente sabe que se lo quiero aplicar a toda. ¿Vale? Por ejemplo, no están cansados de que para aplicar bordes tengan que seleccionar todos los datos a los que les van a aplicar el borde. Con esta herramienta no, con esta herramienta automáticamente les va a reconocer todo el rango para que le apliquen el borde, ¿vale? De pronto es difícil de imaginar, pero ya con el ejemplo se van a dar cuenta de lo chévere que es esa herramienta, ¿vale? Entonces bajemos a la fila 59. Aquí vamos a trabajar bordes, rellenos, entonces preferí dejar los datos sin ningún formato previo, solamente los datos tabulados, ¿correcto? Ahora, lo primero que vamos a hacer es convertirlos en una tabla. ¿Y cómo los vamos a convertir en una tabla? Clic dentro de los datos en cualquiera de ellos. Bien, nos ubicamos dentro de la tabla. Luego, vamos a ir a la pestaña Insertar. Dentro de la pestaña Insertar, el tercer botón que van a encontrar se llama Tabla. Por favor, no lo vayan a confundir con los otros 2 botones de la izquierda, porque esas son tablas dinámicas y esas las vamos a ver más adelante, ¿vale? Se llama solamente tabla. Cuando dan clic a ese botón, aparece una ventana donde deben confirmar cuál es el rango que quieren convertir a tabla. El programa generalmente identifica eso por nosotros. ¿Ven? Verifiquen que esté bien, que esté todo, incluyendo títulos. Bien, también hay una casilla que se puede marcar o desmarcar llamada la tabla tiene encabezados. Esa casilla es para definir que la primer fila de la tabla son los títulos. ¿Será que la primer fila de la tabla son los títulos? Sí, ¿cierto? Porque aquí está el título, código, nombre, apellido, toda la primer fila son los títulos. Entonces vamos a dejar marcada esa casilla. Bien, aceptamos. Y de inmediato le puso bordes y rellenos a esas celdas.
Y apenas empezamos, o sea, él de una vez empieza a actuar. Esto debería estar con bordes, esto debería estar con rellenos. ¿Vale? Exactamente. ¿Vale? Aquí voy a ponerle ahora, ¿no? Ahí él, dependiendo de la versión de Excel, les dará algunos mensajitos emergentes y consejos. Bien. Pero bueno, aparte de que ya no le puso un color de relleno y bordes, o sea, le puso un formato básico a nuestros datos, si ese formato no es de su agrado, o sea, ustedes dijeron, no, eso está muy azul, lo pueden personalizar, ¿vale? Entonces, para personalizarlo, primero hay que estar dentro de la tabla, cualquier celda, ¿vale? Pero con estar dentro es suficiente. Segundo, ¿se acuerdan la clase de hace, bueno, como 3 semanas, porque la hace 15 días fue festivo, ¿cierto? Hace 3 semanas cuando estábamos viendo imágenes y formas, ¿se acuerdan que cuando le daban clic a la imagen, aparecía una pestaña nueva con solo herramientas para la imagen? Perfecto. Con las tablas pasa lo mismo. Cuando le damos clic a una tabla, acá les aparece una pestaña nueva llamada diseño. En mi versión se llama diseño de tabla, pero bueno, lo del nombre es lo de menos porque entre versiones generalmente cambian algunos nombres. Las herramientas que están ahí son para que personalicen sus tablas. Bien, y ahí en estilos de tabla, que son las últimas herramientas, están los otros formatos que pueden aplicar. ¿De acuerdo? Entonces quiero que desplieguen la lista y al gusto de ustedes, miren qué formato les llama más la atención. ¿Vale? Aquí es en gustos, no hay problema. ¿Vale? Si les gusta algo sencillo, sin tanto color, ahí ustedes también tienen por ahí unos formaticos que son solo bordes. Solo hay que buscarlos, ¿vale? O si les gusta en tono de grises, bueno, ahí tenemos una amplia galería de estilos para aplicar. Si ven que no tuvieron que seleccionar toda la tabla, sino sencillamente se pararon ahí adentro, escogieron el estilo y ya se aplicó automáticamente. ¿Sí? Bien. Entonces estamos hablando del primer beneficio que tenemos en Excel cuando convertimos un rango normal en tabla. Segundo beneficio, los datos a futuro. Actualmente contamos con 21 filas, pero supongamos que necesitan seguir alimentando esta tabla, entonces sigue la persona número 22. Digítenla, 22. ¿Listo? 22. Enter. De una vez la integró a la tabla y le puso bordes. ¿Cierto? Es más, si ven que maneja un color de relleno cada fila de por medio. La 22 no, porque pues esas son las, digamos que las pares. Pero la 23, ¿será que le pondrá color? Eso, digitemos la 23. Y de una vez le pone hasta color. ¿Vale? Permítanme en un momentico que me moví sin querer. Ah, es que el teclado está apagado. 23. Perfecto, ahí ya quedó con el relleno de inmediato. ¿Ven? Entonces, si, ejemplo, ustedes manejan, no sé, el control de facturas diario o inventarios, algo que tengan que estar alimentando constantemente, mejor que conviertan en tabla esa información para que de ahí en adelante sigan digitando y que ya se automatice la parte del formato. ¿Listo? Lo mejor de todo es que no solamente pasa con filas, también pasa con columnas. Sí, mira que por ejemplo acá si elimino esta fila, se actualizó también. Entonces no hay problema en esa parte, ¿vale? Y también pasa con columnas, entonces si llenamos acá una columna nueva, llamémosla por ejemplo subsidio, enter, y ya la identifico como columna nueva. ¿Ven? Entonces, esto les puede ser de beneficio. Por ejemplo, con tablas dinámicas les decía que se trabaja mucho porque a veces hacemos una tabla dinámica con los datos que tenemos actualmente, pero todos los días toca seguir alimentando esa tabla. Entonces, esto va a hacer que las tablas dinámicas se puedan actualizar más fácil. ¿De acuerdo? Estamos hablando por el momento de los beneficios básicos y conociendo la herramienta, pero les aseguro que esta herramienta seguiremos trabajándola en los niveles posteriores con otras herramientas más avanzadas de Excel. Bien,
¿Funcionó también con la columna subsidio y se las agregó también? Perfecto. Voy a darle deshacer a dejar como estaba todo antes, sin agregar más filas. Era más que todo para demostrar digamos que la tabla es dinámica, o sea, en el sentido de que si digito más datos se los reconoce automáticamente. Otro beneficio que adquirimos con los rangos convertidos en tabla es totalizar más fácil la información. Si yo tengo que estar sacando un total de asesorías, un promedio de sueldos, esa clase de fórmulas las vimos en la clase anterior con funciones básicas, ¿cierto? Y aunque era fácil, con tablas es aún más fácil. Veamos cómo se hace. Vamos a la pestaña Diseño. Acuérdense que la pestaña Diseño solamente está disponible cuando estamos dentro de la tabla. Bien, y aquí en la pestaña Diseño hay unas casillas por aquí. Van a marcar la que se llama fila de totales. Entonces, la casilla fila de totales crea una nueva fila al final de la tabla, les totaliza las asesorías, pero si también quieren totalizar el sueldo, damos clic a esta celda, donde debería ir el total del sueldo, y ahí hay una lista desplegable con las operaciones que se pueden calcular. ¿Vale? Escojamos, por ejemplo, promedio. Y listo, ya tienen el promedio de los sueldos. ¿Ven? Hagámoslo con suma, entonces cambiamos de operación acá y ahí se actualiza automáticamente. De por sí eso no es difícil, o sea, hace 8 días demostramos que son funciones muy fáciles de manejar, pero si quieren hacerlo aún más fácil, lo hacen de esta manera. ¿Listo? El mismo programa se encarga de sacarles a ustedes el resultado. Por ejemplo, saquemos un conteo de cuántas personas hay. Miremos en esta celda, aplicando la función recuento. Ahí nos está diciendo, hay 21. Bien, entonces otro beneficio de las tablas, la totalización de columnas, mucho más fácil. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿El color? No, yo creo que fue que escogiste un estilo así. Sí, mira, ahí te lo está tomando. Pero es que no me queda una así. Fue el borde. Creo que es que esas no tienen bordes. Prueba, por ejemplo, esta. Esa sí tiene bordes horizontales internos, ¿sí ves? Entonces a las que estás eligiendo no tienen bordes internos. Mira más abajo una que tenga color y que tenga bordes. O ahí de ahí para abajo la lista sigue, ¿no? ¿Solo hay esas? Bueno, no hay problema. Creería que fue porque desmarcaste de pronto algunas casillas de por aquí. Filas con bandas. Yo tengo marcada esa ahí en mi pantalla. ¿Sí? Listo. Desmarquen la casilla de fila de totales otra vez para quitar esa última fila. Ya saben, cuando la necesiten solamente activan esa casillita y ya. ¿Bien? Otro beneficio que tienen las tablas son sus herramientas de filtro. Como pueden ver, cuando ustedes activaron esta herramienta, de una vez activaron acá los filtros en los títulos de las columnas. ¿Vale? Y ahí pueden hacer lo mismo que les expliqué con el autofiltro con las tablas normales. Filtrar por selección, filtrar por criterio, filtrar por color, filtrar por comodín. Hasta ahí digamos que no hay nada diferente con las tablas normales. Pero, miren acá una ventaja extra con los filtros. Si me desplazo hacia abajo, los títulos de las columnas se reemplazan por los nombres de las columnas y quedan con el filtro ahí todavía disponible. ¿Ven? O sea, esa primer fila de títulos nunca se les va a perder y los filtros tampoco se les van a perder de vista, siempre van a estar a su alcance, aún si siguen bajando, sí. O sea, vean que esta fila acá, con los filtros normales,
pues si sigo bajando se ocultan. Pero aquí no, sigo bajando y todavía sigo teniendo disponible tanto el nombre de la columna como el filtro. ¿De acuerdo? Esa es una primer ventaja con respecto a los filtros. ¿Listo? Pero bueno, ustedes dirán, eso no es tan grave, ¿cierto? Pues además de estos autofiltros, ustedes van a poder crear una nueva clase de filtros por el simple hecho de haberlos convertido a tabla. ¿Vale? Aparte de los autofiltros, yo les mencioné hace 8 días que hay más herramientas de filtro. Es más, yo he hecho un conteo y hay como 5 o 6 herramientas de filtro que conozco hasta el momento, puede que hayan más. ¿Vale? Entonces, les quiero hablar de una segunda herramienta de filtro, pero el requisito es que la tabla normal sea que el rango normal sea una tabla. ¿De acuerdo? Si no es tabla, no les va a servir. Y tienen que tener mínimo Excel 2013. Ahí está el otro detalle, la versión de Excel que deben tener para poderlos usar. ¿Listo? Esos filtros se llaman segmentación de datos. ¿Vale? Entonces, acá nos vamos a ubicar en la pestaña Diseño, que es donde están las herramientas de las tablas. Y aquí hay un botón que se llama Insertar segmentación de datos. ¿Sí ven que el icono del botón tiene un embudo? Todo lo que traiga embudo en Excel es filtro. ¿Bien? Entonces le damos ahí clic a Insertar segmentación de datos. Aparece una lista con las columnas para que escojan cuáles de ellas quieren crear filtro. Vamos a escoger 2. Escojamos departamento y delegación. ¿De acuerdo? Podemos escoger todas incluso, pero pues no recomiendo porque se llenaría todo de filtros. Empecemos por esas 2. Aceptemos. Estos son los filtros de segmentación, que son como ventanas flotantes en Excel. Acomódenlos por aquí a la derecha donde no les tapen la información y reduzcan el tamaño ya que pues les sobra bastante espacio. Empiecen a probarlos, den clic a cada uno de los ítems que hay dentro de los filtros. Dale clic en la pestaña de diseño, dale insertar segmentación de datos. Estamos haciendo un ejemplo con departamento y delegación, entonces activa esas 2 columnas. Y delegación. Listo, acepta. Acomódalos ahí a la derecha como yo los tengo para que no tapen la base de datos. Y bueno, si me dicen filtre por centro, pues le doy clic aquí a centro y ya. Se filtraron los de centro. ¿Cierto? Si quiero volver a ver todos, aquí hay un embudo y una X en la esquina derecha superior del filtro. Y ahí vuelvo a mostrarlos todos. Comercial Norte, ahí están los de Comercial Norte. Marketing Centro, ahí están los de Marketing Centro. Estos filtros aparecieron a partir de Excel 2010, pero solo para las tablas dinámicas. Más adelante, cuando veamos tablas dinámicas, les enseño a crear estos filtros también con las tablas. ¿Vale? Con las tablas, o con estas tablas, desde la versión 2013. ¿Vale? O sea, cuidado ahí, no se vayan a confundir. Estos filtros están disponibles desde Excel 2010, pero solo en tablas dinámicas. Y en Excel 2013 ya las pueden usar en esta clase de tablas también. ¿De acuerdo? Vamos a borrarlos. Ya saben, borrarlos aquí con estos embudos y la X. Podemos conservarlos allá a la derecha, igual no nos están tapando la información. Cuando decía borrar era que mostraran otra vez toda la información. ¿Listo? Y bueno, estos son los primeros beneficios de trabajar tablas en Excel. ¿De acuerdo? Más adelante seguiremos trabajando, sobre todo cuando lleguemos al tema de las tablas dinámicas y cuando lleguemos al tema de los complementos. Los complementos son herramientas que vamos a instalar en Excel. Herramientas nuevas para hacer tareas más avanzadas. Y ahí con esos complementos también vamos a seguir trabajando las tablas. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Dudas hasta el momento de esa herramienta? Perfecto. Les puede ser de utilidad para que sus rangos de celda, sus bases de datos queden más dinámicas. ¿Bien? Por último, si se arrepintieron de
convertir en tabla, la verdad es que hay personas que no les gusta mucho trabajar esta herramienta y a veces les llegan los archivos con los rangos convertidos en tabla y ellos quieren volver a dejarlos normales. ¿Vale? Entonces, si por algún motivo necesitan anular esta herramienta, lo que hacen es ir a la pestaña Diseño y buscar un botón llamado Convertir en rango. Ahí les va a hacer una pregunta. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Yo le voy a decir que sí, solo para demostrarles que se anula, ¿vale? Entonces le digo sí, borro los filtros de segmentación porque esos solo funcionan con la tabla, ¿cierto? Pero conservó los formatos, ¿vale? Y ustedes dirán, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues digamos que la forma más fácil de saber si ya se convirtió en un rango normal es porque arriba la pestaña Diseño ya no aparece, ¿vale? Porque los formatos sí se conservan, pero las herramientas de las tablas ya no, porque la pestaña Diseño... Exacto. ¿Ven? Entonces, si al caso necesitan convertir el rango otra vez en normal, anular el formato de tabla, ese botón, convertir en rango, es el que se encarga de hacer el retroceso a un rango normal. ¿Qué tal? ¿Bien? Si ustedes no quieren convertirlo a rango normal, no hay problema. Era para demostrarles solamente aquí en pantalla. Perfecto. Regresemos a la tabla de contenido. En realidad, vamos súper bien de tiempo. Ya estamos acabando las herramientas de bases de datos. El tema que viene a continuación, pues aprovechando que tenemos buen tiempito, podemos hacerlo bastante específico e ir conociendo los diferentes tipos de gráficos que hay en Excel. No los vamos a ver todos, porque actualmente hay más de 100 tipos de gráficos, pero sí les garantizo que entre el nivel básico, el intermedio y el avanzado, conoceremos al menos unos 20, 25 tipos de gráficos muy importantes que hay en Excel, para qué sirven y cómo se crean. Entonces, en esta primera parte vamos a aprender sobre 3 tipos de gráficos y sus subtipos de gráficos, que son los de columnas, líneas y circulares. Ustedes han visto gráficos en noticieros, en revistas, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, que se acerca la víspera de elecciones, vamos a ver muchos gráficos con las pequeñas encuestas de las elecciones que hacen normalmente, ¿cierto? Entonces, los gráficos es una manera de poder informar a otros usuarios los datos que nosotros tenemos. ¿Vale? Generalmente cuando vemos los datos tabulados en la hoja, pues sí, se ven bonitos, pero hacer un análisis de esos datos no es que sea fácil. Un gráfico nos proporciona una vista más amable para hacer un análisis profundo de esa información. Lamentablemente, los gráficos es una herramienta infravalorada, muy pocos los usan. ¿Vale? Dicen, ¿para qué hacer un gráfico? Yo entiendo perfectamente los datos. Luego de que ven esta clase, entienden el porqué de los gráficos, se dan cuenta que sí son necesarios y bastante útiles para entender mejor la información, ¿vale? Eso es lo que les garantizo a continuación con la explicación que vamos a hacer sobre gráficos. Entren a esa hoja, gráficos básicos. El gráfico es un objeto como una imagen o como una forma, pero es un poco más dinámico porque está vinculado a un rango de celdas y cualquier cambio que hagan en el rango actualiza el gráfico, ¿vale? Les decía hace un momento que hay más de 100 tipos de gráficos, pero se dividen en categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Vamos aquí a la pestaña Insertar. ¿Listo? Por ejemplo, díganle aquí gráficos recomendados. Por ahí hay un botoncito que se llama así. ¿Listo? Aquí, pues como no tenemos señalado nada, no sale ninguna recomendación. Pero en esta ventana, arriba hay una opción que dice todos los gráficos. A la izquierda están las categorías. ¿Vale? Entonces hay gráficos de columnas, líneas, circulares, áreas, dispersión, mapa. Bueno, de ahí para allá vean cuánta categoría de gráficos hay. ¿Bien? Esto también depende de su versión de Excel. Nuevamente aparece el tema de las versiones, que entre más actualizadito esté su Excel, mejor.
Por ejemplo, a ustedes no les aparece el gráfico de mapa. ¿Sí? Vale, perfecto. Me equivoqué. Lo que pasa es que los gráficos de mapa solo están en las últimas versiones del programa, en la 365 más que todo. Es correcto, ¿vale? Pero si de pronto en el trabajo en casa no fuera el caso, ahí ese gráfico de mapa no les va a salir. ¿Ven? Por ejemplo, vean las siguientes categorías. Rectángulos, proyección solar, histograma, cajas y bigotes, cascada y embudo. Hasta ahí. Desde rectángulos hasta embudo. Esos gráficos aparecieron en Excel 2016. Bien, o sea que si en su casa o en el trabajo tienen una 2013 o 2010, esos gráficos no están disponibles. ¿Ven? O sea, aquí al punto que quiero llegar es que conviene tener Excel actualizado si queremos trabajar con más tipos de gráficos. ¿Vale? Ahora, si le dan clic a columnas, aquí arriba aparecen los diferentes tipos de gráficos de columnas. ¿Sí? Entonces, la categoría columnas encierra como 7 tipos de gráficos. Si le dan clic a líneas, como otros 7 tipos de gráficos. Y así, cada categoría tiene diferentes tipos. ¿Bien? Les decía que aquí en el nivel básico empezamos por los más conocidos, que son columnas, líneas, circulares. Bueno, también los de barra, los de áreas, pero pues en mayor prioridad, detalladitos, los primeros. Cancelemos esta ventana y vamos a hacer un primer ejemplo. Bajen hasta la fila 47. Previamente he elaborado un gráfico con esa tabla y esto es un gráfico de categoría columnas, ¿vale? Pero los que ya manejan más el tema saben que esto es un gráfico de columna agrupada. O sea, no solamente saber que es un gráfico de columnas, ustedes deben identificar qué tipo de gráfico de columnas es ese, ¿vale? Porque existen de columnas agrupadas, de columnas apiladas, de columnas 100% apiladas. A ese punto quiero ir, ¿vale? Quiero mostrarles cómo se dividen esos gráficos de columnas, ¿vale? Entonces, este primero es uno llamado columna agrupada, ¿vale? ¿Cómo se crea un gráfico así? Entonces, borremos ese primero que todo para tener el espacio para volverlo a hacer paso a paso. Para borrarlo, le damos clic en una esquina y pulsan la tecla suprimir. ¿Vale? No se preocupen que el nuevo gráfico nos va a quedar igual o hasta mejor. ¿Vale? Bien, ahora, si ustedes van a crear un gráfico con todos los datos que hay en la tabla, se ubican en la tabla y ya. Pero, si ustedes van a crear un gráfico solamente con una parte de la tabla, ahí sí tienen que seleccionar la parte que van a usar. ¿Ven? O sea, si yo quiero crear un gráfico con los 6 meses, me paro en la tabla porque ya están los 6 meses. Pero si quiero crear un gráfico con los primeros 3 meses, ahí sí tengo que seleccionar esa parte. ¿Ven? O sea, por defecto él toma toda la tabla. Si solo quieren una parte, marcan la parte específica que quieren usar. ¿Bien? Parémonos en cualquier parte porque vamos a usar la tabla completa. Vamos a la pestaña Insertar. Y estos botones en miniatura son los diferentes tipos de gráficos. Vamos a buscar el que es con la forma de las columnas en miniatura. ¿Listo? El que tiene forma de columnas en miniatura. Ahí enseguida de los gráficos recomendados. ¿Listo? Perfecto, ese es. Ahora, ¿cuál de todos esos gráficos es el de columna agrupada? La forma más fácil de saber cuál es parándonos en el primer gráfico y esperando a que aparezca la ayuda de Excel. Ahí en la ayuda de Excel viene el nombre del gráfico. Por lo menos mientras se aprenden cuál es cuál. Obviamente ya con la experiencia ustedes saben cuál es y van y de una vez y le dan clic. Pero por el momento, mientras están seguros de que es el gráfico correcto, en esa ayudita Excel les dice el nombre del gráfico. Y hasta les dice para qué se usa. ¿De acuerdo? Entonces el de columnas agrupadas es el primero, como pueden darse cuenta, ¿cierto? Damos clic a ese botón. Ya está listo el gráfico. El programa, de forma predeterminada, le agrega los ejes. Los ejes son esta información del plano cartesiano en su gráfico.
Más exactamente a este se le llama el eje de categorías y a esto se le llama el eje de valores. ¿Vale? Hay algunos gráficos que no traen ejes o hay algunos gráficos al que toca activárselos, pero por el momento sepan, a eso se le llama ejes. ¿Con qué más viene? Con la línea de cuadrícula y viene con un título. Bueno, pero eso sí ya es afuera del gráfico como tal, ¿vale? Por dentro del área del gráfico, esos son los elementos que lo componen. Ahora, estas columnas son en base a estos datos y si modifico estos datos, cambian las columnas. Un ejemplo, el mes con menos cantidades es mayo, ¿cierto? Tiene 11. Pero vayan a la tabla y pónganle 60 cantidades. Nos habíamos equivocado y habíamos escrito mal el valor, eran 60. Enter. De una vez actualizó el gráfico, muy bien. ¿Vale? Entonces ustedes descuiden. Una vez hecho el gráfico, no importa si modifican los datos, el gráfico se les va a actualizar solo. Bien, esa es una de las ventajas del gráfico. Ahora, el gráfico contiene una serie de objetos que podemos agregar y a partir de Excel 2013 es muy fácil ubicarlos. Antes, en las versiones antiguas del programa, cada objeto tocaba irlo a buscar en una pestaña y cada objeto venía como con una serie de pasos para programarlo. La verdad es que era un poco incómodo programar y personalizar un gráfico. Desde Excel 2013 es muy fácil hacer esa personalización, porque ustedes, todas las herramientas del gráfico las van a encontrar integradas en el gráfico y basta solo con dar un clic. ¿Vale? Demos clic al gráfico y miren que a la derecha les aparecen estos 3 botones. Un botón en forma de más, otro botón en forma de pincel y otro botón en forma de embudo. ¿Correcto? Ya saben, Excel 2013 en adelante están esos botones disponibles. Vamos a dar clic al botón del más. A ese botón se le llama elementos de gráfico y ahí Excel carga la lista de todos los objetos que pueden agregar en el gráfico. También les dice cuáles ya están. Entonces vean los que ya tienen activado el chulito. Ejes, título del gráfico y líneas de cuadrículas. ¿Se acuerdan que esos fueron los que les mencioné hace un momento? Quítenle los ejes, desmarquen esa casilla. Por alguna razón los agregó Excel antes, ¿cierto? Sin ejes, pues es un poquito difícil de entender el gráfico. Pues generalmente los objetos que vienen marcados de manera predeterminada son como los que el gráfico considera básicos para entenderlo. Vamos a volverle a activar los ejes. Si no necesitan título, o sea, este título cantidad, aunque es personalizable, si ustedes no lo necesitan lo pueden quitar. O sea, tampoco hay problema, el título digamos que no es tan urgente, porque el gráfico lo tenemos aquí junto a la tabla, ¿cierto? Ya si el gráfico estuviera en otro lugar, sería muy urgente tener el gráfico para especificar más la información. Lo que yo considero acá, como para no extender tanto la lista de elementos, porque hay algunos elementos que no se necesitan tanto, lo que yo considero más urgente es, por ejemplo, el manejo de los datos imprimibles dentro de las columnas. Por ejemplo, las cantidades. Podemos imprimir estas cantidades en el gráfico agregando etiqueta de datos. ¿Ven? Como pueden ver, las etiquetas se colocan ahí encima de las columnas. Si les incomoda tenerlas encima de las columnas, quisieran tenerlas dentro de las columnas. Al frente de etiquetas de datos hay una flecha que les muestra la alineación de esa información. Si las quieren en el centro, en la parte exterior, bueno, ahí es cuestión de que cada uno elija dónde quiere dejar esos valores. Si no les gusta etiquetas de datos, la otra alternativa es usar tabla de datos. Desmarquemos las etiquetas y marquemos tablas de datos. Entonces lo que hace la tabla de datos es crear una tabla en la parte inferior del gráfico, imprimiendo los valores. ¿De acuerdo? Si van a poner tabla de datos, no pongan etiqueta de datos o viceversa, porque pues sería algo redundante. ¿Bien? En lo personal me gustan más las etiquetas. Pero, vuelvo e insisto, eso va en gustos.
Las voy a poner en el centro. Aquí recuerden que las podemos acomodar, ¿vale? Bien, la barra de datos es otra de las herramientas que podemos integrar en esta clase de gráficos. Ahí las agregué. Las barras de datos son estas líneas que nos aparecen en cada una de las columnas. A modo estadístico, las barras de datos es una forma de informar a los usuarios que... Barras de error, perdón. Las barras de error a modo estadístico es una forma de informar que los datos no son exactos. Que hay una probabilidad de que las columnas den más o menos de la cantidad que estamos graficando en este momento. ¿Vale? Por ejemplo, las usan mucho en encuestas. Si digamos que el propósito de la encuesta es encuestar 10.000 personas, pero pues solo encuestaron 9.000. Entonces no fue la cantidad que esperábamos. Mientras encuestan las 1.000 que faltan, manejamos barras de error para decir que todavía no son exactos los resultados. ¿Vale? Para eso sirven esas barras. Vamos a desactivarlas. Y otra de las herramientas que aconsejo con este gráfico es la línea de tendencia. La línea de tendencia crea una línea que atraviesa todo el gráfico y nos dice la tendencia o comportamiento de los valores actualmente. Recuerden que no estamos graficando todo el año, estamos graficando el primer semestre. Pero según esta línea, de seguir así, la tendencia es a la alza. O sea, empezamos la primera parte del año con muy pocas cantidades vendidas, pero de seguir así como ha aumentado en los últimos meses, cada vez iremos vendiendo más. ¿Vale? Pero esa tendencia es a base de todos los meses. Si volvemos a dejar enero como estaba antes, enero estaba en 11, ¿cierto? Ah, perdón. Uy, estoy un poquito loco. Cierto que era mayo. Mayo estaba en 11, lo volvimos a dejar como estaba y la línea de tendencia ahora nos está dando un parámetro totalmente distinto al de antes, ¿cierto? Nos está diciendo que la tendencia es a... Correcto. ¿Ven? Entonces, esto lo que hace el programa es aplicar una ecuación. Eso tiene una ecuación pregrabada que a medida que uno va ingresando los datos, él va tomando esos datos y va haciendo el cálculo para mirar el comportamiento de la tendencia de los valores. ¿Vale? Entonces, esta herramienta de la línea de tendencia, muy pocos gráficos la tienen. No quiero que crean que cualquier gráfico de Excel puede manejar línea de tendencia. Esto es algo más bien limitado a solo ciertos tipos de gráficos. ¿Hasta ahí vamos bien con los objetos que se pueden integrar en el gráfico? Perfecto. Bueno, la otra herramienta que es el pincel, recuerden que son 3 herramientas las que tienen ahí al lado derecho del gráfico. El pincel es para aplicar estilos rápidos al gráfico. Si ustedes no tienen tiempo de ponerse a aplicar efectos especiales o agregar objetos al gráfico, bien pueden escoger uno de los estilos de esa lista. Son como 10 estilos, ¿vale? De ahí para abajo siguen. Si quieren, escojan uno de ellos. Algunos tienen efectos especiales como rellenos y que las columnas queden con un relleno de trama. Bueno, eso va en gustos realmente. Algunos estilos destacan porque agregan algunos elementos que son parte vital del gráfico. Pero es cuestión de mirar uno a uno cuál de ellos podría servirles. Y por último, tenemos el embudo. Bien les he dicho que un embudo en Excel, ¿qué significa? Exacto, entonces vamos a ver un tercer filtro, que es el filtro de gráficos. ¿Vale? Este filtro también está disponible solo desde Excel 2013. Y es una manera muy chévere de poder ocultar cierta información que no necesiten ver temporalmente en un gráfico. Por ejemplo, si a ustedes les dicen, ahora hágame un gráfico con el primer trimestre, pues no tienen que ponerse a hacer otro gráfico, simplemente filtran enero, febrero y marzo, ¿cierto? Desmarquemos ahí abril, mayo y junio. Y pulsamos aquí abajo el botón aplicar. Antes, en Excel 2010 o en versiones anteriores, sí tocaba prácticamente volver a hacer el gráfico o cambiar el origen de datos. La verdad era más difícil actualizarlo para que quedara así. Ahora con el filtro, ustedes le dicen qué es lo que quieren ver y qué es lo que quieren ocultar. ¿Vale?
Vamos a volver a dejar otra vez todos los meses. ¿Bien? Todos los gráficos que vamos a ver de ahí para abajo tienen estos mismos 3 botones. Solo que dependiendo del tipo de gráfico, el del más, que es el de los elementos del gráfico, puede que tenga más elementos o menos elementos que este. Bueno, aunque más es poco probable. La verdad es que este es uno de los gráficos más completos en cuanto a elementos. Entonces, ya terminamos con el primer gráfico. ¿Cómo era que se llamaba este gráfico que insertamos ahí como ejemplo? ¿Columna? ¿Sí? Columnas agrupadas, muy bien. Acuérdense que ya uno tiene que empezarse a familiarizar con que esto no solo es un gráfico de columnas, sino que exactamente es un gráfico de columna agrupada. Bien, ahora, gráfico de columna agrupada versus gráfico de columna apilada. Vamos a ver la diferencia entre esos dos gráficos. Para ello, bajemos a la siguiente tabla, fila 65. Eso es un gráfico de columna apilada, el que están viendo ahí. Pero vamos a borrarlo, ¿vale? Les voy a explicar la diferencia entre este y el anterior. Sí, esta tabla tiene los meses de enero a junio y vamos a graficar 2 columnas de valores, ¿vale? Valor 1, valor 2. Y las vamos a graficar con los 2 gráficos que les estoy mencionando, columnas agrupadas y columnas apiladas. Entonces, parémonos acá en la tabla. Recuerden que si vamos a graficar todo, no hace falta seleccionarla, solo ubicarnos en ella. Van a ir a la pestaña Insertar y una vez más al botón en miniatura de los gráficos de columnas. ¿Y el de columnas agrupadas cuál era entre todos ellos? ¿Cuál? El de columnas agrupadas, el que vimos ahorita. El primero, muy bien. No, primero vamos a insertar uno de columnas agrupadas. ¿Vale? Perdón aquí que descuadré todo esto sin querer. Si quieren, para que no los confundan, acá en el objeto título del gráfico, vamos a colocar el nombre, columnas agrupadas. ¿De acuerdo? Los gráficos de columnas agrupadas, cuando representan varias columnas, por cada categoría, en este caso por cada mes, usan varios colores. Entonces, acá hay una leyenda, la leyenda se le llama a este cuadrito pequeño, donde salen los colores que estamos empleando en el gráfico. Entonces, en la leyenda nos está diciendo que para la columna valor 1 son las columnas azules. Y para la columna valor 2 son las columnas naranjas. ¿Correcto? O sea, ahí para que vayan entendiendo. Enero, este es el valor 1 y este es el correcto. Así es como se comportan los gráficos de columnas agrupadas. Si fueran 5 columnas de valores, por cada categoría saldrían 5 columnas de colores diferentes cada una de ellas. Ahora, ¿qué pasa con el gráfico de columnas apiladas? Volvamos otra vez a la base de datos, a esta tablita que tenemos a la izquierda, nos paramos en ella. Volvemos a la pestaña Insertar y en el mismo botón en miniatura de los gráficos de columnas, escogemos el segundo. Correcto. Recuerden que ahí la ayuda de Excel les ayuda a que estén seguros de que escogieron el correcto. ¿Vale? Columnas apiladas. Colóquenlo por aquí al lado, que no les tape el otro. Y si quieren, en el título del gráfico, le ponemos columnas apiladas. Correcto. Este gráfico no les va a mostrar las 2 columnas en la misma categoría, una enseguida de la otra, sino que se las va a mostrar una encima de la otra.
Este gráfico de columnas apiladas, úsenlo cuando lo importante no es graficar cada una de las columnas, sino que lo importante es graficar la suma de ellas dos, o de las tres, o de las columnas que tengan. Porque, por ejemplo, este resultado, así, es el total del valor 1 más el valor 2 de enero. ¿Ven? Entonces, cuando el resultado que importa es la sumatoria de todos los valores, trabajan es el gráfico de columnas apiladas. Cuando no importa la sumatoria, sino importa que se vean cada una de las columnas por aparte, utilizan el de columnas agrupadas. ¿Ven? La diferencia no es mucha, simplemente que uno pone encima las dos columnas, pero entendiendo el por qué, claro, ¿cierto? Entonces, acorde a eso, ustedes tienen que mirar cuál les conviene más. ¿Clara la diferencia entre estos dos tipos de gráficos? Perfecto. Porque viene uno más, que ese sí es incluso un poquito más complicado de entender. Bajemos a la fila 84. Este de aquí no es el mismo que tienen allá arriba a la derecha. Este se llama columna 100% apilada. ¿Vale? Vamos a aprender a crearlo y ya les explico cómo se entiende. Borren por favor ese para hacer el ejercicio completo. Entonces, el gráfico de columna 100% apilada, parémonos acá en la tabla y vamos a ir a la pestaña Insertar, botón de gráfico de columnas en miniatura y el tercero, ahí está la ayuda de Excel, columnas 100% apiladas, ese es el que vamos a insertar. Bien, lo escogen. Acá también se apilan. Si ven que las tres columnas, valor 1, valor 2, valor 3, están una encima de la otra. La de valor 1 es la azul, la de valor 2 es la naranja y la de valor 3 es la gris. Recuerden que acá la leyenda nos indica ese dato. Pero todas quedaron del mismo tamaño y uno piensa, uy, coincidencia, todos vendieron lo mismo. No, este gráfico siempre les van a quedar todas las columnas del mismo tamaño. Es correcto. Acá el eje de valores, que está a la izquierda, vean que no les está mostrando tal cantidad, sino tal porcentaje. Todos suman 100%. ¿Ven? Pero entonces, ¿cómo lo entienden ustedes? Miremos enero solamente. En enero el color azul va de 0 a ¿cuánto por ciento más o menos? Entonces, les podríamos decir que de las ventas de enero el 45% aproximadamente viene del valor 1. ¿Ven? ¿Cuánto por ciento viene de la naranja? Del 45 al 75. Son más o menos 30%. Entonces podríamos decir del total de la venta de enero, más o menos el 30% es del valor 2. ¿Y más o menos cuánto por ciento es del valor 3? Más o menos, sí. Eso. Entonces, vean que aquí no leemos cantidades, leemos porcentajes. Muy bien. Esa es la dinámica de este gráfico llamado columna 100% apilada. ¿Bien? Aquí bien lo entendemos porque pues les di ahí los pequeños tipsitos para que lo pudieran leer, pero obviamente este gráfico, si se lo van a presentar a un compañero y el compañero no conoce este gráfico, no lo sabe manejar, sí sería bueno que le digan ustedes para qué se usa, para que no se vaya a desaprovechar, porque si ustedes saben el gráfico, pero se lo pasan a otra persona que no sabe, esa otra persona ni le presta atención al gráfico. ¿Listo? Cada vez que van a utilizar un gráfico así raro, especial, es mejor que les informen a los otros usuarios para qué se usa ese gráfico. Vamos con el gráfico de columna 3D, fila 101. Bueno, aparte de los gráficos que yo uso, también he insertado algunos gráficos que algunos recomiendan y que pues a mi modo tampoco los veo como algo positivo. O sea, los muestro porque son populares, pero también les doy mi opinión. Este gráfico de columna 3D maneja un eje de profundidad, o sea, los datos se van a poner uno detrás del otro. ¿Vale? Pero a veces no se alcanzan a ver bien los datos, como por ejemplo esta columna gris de acá. ¿Sí? No se alcanza a ver bien. Entonces, en mi opinión, yo pues no uso mucho este gráfico por esa razón. No se alcanza a distinguir algunos datos de manera correcta. Sin embargo, está en la lista de los gráficos más populares de Excel. Es bueno que lo conozcan. Una pregunta. Sí, señora. Por lo que veo en los gráficos siempre
nos da el mismo color, ¿cierto? El azul, el naranja y el gris. Sí, ¿O le da otra opción? esos son los predeterminados, pero bien puedes cambiar tú el color. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí a la columna azul, se marcan todas las azules al tiempo y puedes venir acá y ponerles otro color. Mira, les voy a poner un amarillo para que se vea la diferencia. ¿Ves? O sea, el color predeterminado siempre va a ser el azul, pero eso no evita que vengas, marques la que quieres cambiar y vengas acá y le cambies el color sin ningún problema. Marcas una y ahí vas y le cambias el color y se cambian todas automáticamente. ¿Listo? Recuerden, este se llama columnas 3D. Ahora, bajemos a la fila 120. Este gráfico no es un gráfico de columnas, ¿vale? Aunque muchos dirán que sí, porque vean ahí las columnas, correcto, y los datos imprimiéndose. Pero ¿qué tiene de distinto con los anteriores? Que este está organizado horizontalmente. Sí. Entonces, ojo, este gráfico deriva de los gráficos de columnas, pero se conoce como un gráfico de barras. ¿Vale? Entonces, los gráficos de barras son gráficos de columnas organizados horizontalmente. Es más, en versiones antiguas de Excel, bueno, ni tan antiguas, pero más o menos hasta la versión 2016, los botones, los gráficos de barras tenían su propio botón, pero ahora están dentro del mismo botón de columnas. ¿Vale? Veamos cómo se crea, precisamente para que entiendan cómo hacer este gráfico de barras. Borren ese, como siempre les pido que primero lo eliminen. Parémonos acá en la tabla. Vamos a la pestaña Insertar. Y en el mismo botón de gráfico de columnas en miniatura, aquí debajo nos aparecen los gráficos de barras. Sí, ese de barras agrupadas es el mismo que yo tenía antes. Entonces, ya saben, si el gráfico está vertical, es de columnas. Si está horizontal, es de barras. Muy bien. Para que los distingan también. Escojamos ese de barras, no hay problema, y lo organizamos por aquí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre los gráficos de columnas y de barras que hemos visto hasta el momento? Perfecto. Esa es una de las categorías que íbamos a ver. Porque no estás dentro de la tabla. ¿Vale? Suprímelo y te paras primero en la tabla. Solo selecciona una celda, eso. Vamos ahora a trabajar con una nueva categoría de gráficos, incluso de las que más uso realmente, que son los gráficos de líneas, y un derivado de los gráficos de líneas, que son los gráficos de área. Los gráficos de línea se usan mucho en las empresas para mirar proyecciones, ¿cierto? Por ejemplo, un comportamiento de cambio entre una categoría y otra. Son muy recomendados cuando trabajamos tiempos. Por ejemplo, trabajar meses. Es más aconsejado trabajarlo con un gráfico de líneas que con uno de columnas, ¿cierto? O trabajar años, o trabajar trimestres. Todo lo que signifique tiempo se los recomiendo más con estos gráficos. ¿Bien? Tiene los mismos objetos de un gráfico de columnas, o sea, tiene línea de tendencia, tiene barras de error, tiene etiquetas de datos, etc. O sea, lo pueden personalizar exactamente igual que el de columnas. Pero este es mucho más entendible para saber si las ventas están bajando, si están subiendo, etc. ¿Cómo se crea un gráfico de líneas como este? Vamos a borrar, como siempre, este primero. Parémonos acá dentro de la tabla. Vamos a la pestaña Insertar. Y aquí, justo debajo del botón en miniatura de los gráficos de columnas, está el botón en miniatura de los gráficos de línea. ¿Vale? Este que tenían antes es de línea agrupada, ¿cierto? Que sería el primero o el cuarto.
Ojo, el primero o el cuarto son los mismos, ¿vale? Pero el cuarto me gusta un poquito más, tiene los puntos guías, muy bien. A esos puntos se les llama marcadores. Entonces yo recomendaría más el cuarto, ¿vale? Ahí está. Estos punticos que, aunque son pequeñitos y a algunos les parecen insignificantes, para mí tienen gran valor porque esos punticos me dan exactamente el punto de corte entre una categoría y otra. Bien. Y si miran ahí el más, ahí tienen todos los objetos que habíamos explicado con el gráfico de columnas, etiquetas de datos, título, bueno, ahí uno ya lo puede personalizar igual que el otro gráfico. Bien, vamos bien hasta el momento con este primer gráfico de líneas que hemos insertado y clara la diferencia entre este y el de columnas. Perfecto. Ojo, el que viene es un poquito difícil, así que le vamos a prestar mucha atención. Fila 159. Este se llama línea apilada. Bien, ¿de qué trata? La primera línea es normal. O sea, la línea azul es la representación del valor 1. ¿Vale? Ahí ustedes pueden ver exactamente cómo fue el comportamiento mes a mes del primer valor. Pero la línea 2 ya no es el valor 2. La línea 2 es el valor 1 más el valor 2. Acumula la anterior más la nueva. O sea que este punto Es el total de las dos. de las dos, muy bien. ¿De acuerdo? Toda la línea naranja es la suma del valor 1 más el valor 2. Si hubiera una tercera columna, sería una tercera línea acumulando valor 1 más valor 2 más valor 3. Correcto. Pero entonces aquí es mucho más fácil de que entiendas el comportamiento valor a valor. Este viene siendo incluso más práctico que el de columna apilada. Pero hay que saberlo entender, ya saben, el valor 1, normal, ahí no tiene nada acumulado. El valor 2 será el acumulado del 1 más el 2. Si hubiera un tercer valor, sería el acumulado del 1 más el 2 más el 3. Bien. ¿Cómo se crea un gráfico de línea apilada? Vamos a borrar este para volverlo a crear paso a paso. Parémonos dentro de la tabla. Vamos a la pestaña Insertar, botón en miniatura de los gráficos de líneas. Y el segundo, ese es el de línea apilada o el quinto, ¿vale? El segundo o el quinto. Recomiendo el quinto por el tema de los marcadores, de los punticos que les mencioné hace un momento. El segundo o el quinto, ¿vale? Pero a manera personal me gusta más el quinto que venga con los marcadores incluidos. ¿Correcto? ¿Pudieron insertar el gráfico de línea apilada? Perfecto. Listo. Veamos ahora el siguiente. Este de aquí. A este lo llaman el gráfico de montañas por su similitud con las montañas. Esto es un gráfico de área, ¿vale? O sea, montaña es el nombre que le dan por su parecido, pero pues en sí, para Excel, a esto se le denomina un gráfico de área. Y un gráfico de área es un derivado de un gráfico de líneas. Imaginen acá la línea, esta línea, ¿vale? Y el programa rellena con color el área que abarca. De eso se trata un gráfico de área. Sigue siendo un gráfico de línea, pero con color de relleno el área que está representando dentro del área de trazado. ¿Ven? Curiosamente a algunos les gusta más así, manejar las líneas en áreas que en líneas normales. No, el siguiente sí vamos a ver la suma, pero este sí es independiente. Este se llama área agrupada. Y el siguiente sí va a ser área apilada, donde se suman los dos. Una montañita se pone encima de la otra. ¿Vale? Yo no lo recomiendo cuando sean varios colores porque es que siempre se nos alcanza a tapar uno con el otro. ¿Sí? La montaña naranja aquí se antepone sobre el azul. Entonces este gráfico de áreas, si les gusta, si lo van a utilizar, lo recomiendo más bien con una sola columna y no dos. Este incluso lo podríamos filtrar. Acá le podríamos filtrar solo el año 2017. Ahí sí ya se ve mejor el color azul.
¿Vale? Ya saben que en el filtro simplemente desmarcan lo que no quieren y pulsan aquí aplicar. Entonces desmarquemos el año 2018. ¿Listo? Entonces no aconsejado cuando sean varias columnas. Mejor si son varias columnas el gráfico de líneas en ese caso. Y el que sigue, ese sí es el de área apilada, o sea, aquí la montañita no va a estar detrás de la otra, sino una encima de la otra. ¿Vale? Entonces acá cómo se lee. La primera montaña es la azul. Según la leyenda, es el año 2017. Ahí, normal. La otra montaña es la naranja, se pone encima de la otra, o sea que el año 2018 será la suma del 2017 más el 2018. ¿De acuerdo? Entonces, así como el de línea apilada, la segunda línea era la suma del anterior con esa, acá la montañita de arriba será la suma del anterior con esa. ¿Vale? Y si hubiera una tercera montañita, pues se pondría aquí, encima de la otra. Esa es la diferencia con los gráficos de áreas. Curiosamente, a algunos les gusta más así, ¿vale? Eso siempre va en gusto sin que les pueda ser de utilidad. Hasta el momento hemos visto los gráficos de líneas y de áreas, algunos de ellos, no los hemos visto todos, pero hemos visto los principales. ¿Alguna duda sobre esos tipos de gráficos? Perfecto, bueno, vamos súper bien. Vienen unos gráficos que a todos le encantan. Son gráficos, las tortas, muy bien. Son gráficos geniales, muy fáciles de entender y completos, que es lo más indicado, ¿cierto? Los gráficos circulares y un derivado de ellos, que son los de anillos. Vamos a ver esos dos, ¿vale? Primero, los gráficos circulares representan cada categoría con un color distinto. Acuérdense que con los gráficos de líneas y los gráficos de columnas, cada columna era un color distinto. Pero acá cada categoría, o sea, cada mes, es un color distinto. Es un gráfico que no está hecho para graficar mucha información. Entonces, pilas ahí, porque si ustedes van a graficar 1000 datos con un gráfico circular, eso se va a ver horrible, porque cada color va a ser así de pequeñito que ni se va a alcanzar a distinguir. ¿Vale? Entonces, no le metan muchos datos a este gráfico. ¿Bien? Este gráfico, en particular, tiene algo que los demás no, y es las etiquetas de datos con porcentajes. En los otros gráficos, cuando activaban etiquetas de datos, ¿se acuerdan que les mostraba el valor? No se les puede configurar el porcentaje a los otros gráficos, pero a estos circulares sí, y eso es lo que destaca más de ellos. Por eso cuando lleguen las encuestas, si ustedes ven en un periódico, en un noticiero, las encuestas de las elecciones, van a ver que si es un gráfico de torta, posiblemente venga con los porcentajes. ¿Vale? Entonces vamos a aprender a crear este gráfico y a configurarle porcentajes. Borren ese, por favor. Entonces, para crearlo como lo vamos a crear con toda la tabla, parémonos en ella. Vamos a la pestaña Insertar. Y este es el botón en miniatura de los gráficos circulares. Damos clic y ahí aparecen los diferentes tipos de gráficos circulares. El que estaba antes es este llamado gráfico circular 3D. Entonces vamos a volver a insertar ese. Bueno, lo primero que van a ver es que funciona y nos pone para cada categoría un color. Hasta ahí normal. Pero los porcentajes no aparecen. Porque los porcentajes hay que configurarlos para que se muestre. ¿Correcto? Bien. Pasos para agregar porcentajes a un gráfico circular. Primer paso. En el botón del más, que es donde están los elementos del gráfico, vamos a activar la etiqueta de datos. Bien. Pero no se confíen, las etiquetas de datos van a imprimir los valores, o sea, las cantidades. Por ejemplo, de la columna amarilla, que es abril, acá la leyenda nos lo está diciendo, la cantidad de 50. Vean que está bien. ¿Vale? Ahora, los siguientes pasos es para convertir esos valores en porcentajes. ¿Listo? Entonces, segundo paso, después de activar las etiquetas, aquí al frente de etiquetas de datos está la flecha que les muestra estas otras opciones.
Acuérdense que estas otras opciones es para indicar dónde quieren la etiqueta, por fuera, por dentro, ¿vale? Ahí en esa lista, díganle más opciones. Escojan ahí, más opciones. Y les tiene que salir un panel a la derecha del programa. En ese panel están estas casillas que son la información que se puede incluir dentro de la etiqueta de datos. Marquen la casilla porcentaje. ¿Qué va a pasar? Que dentro de la misma etiqueta ahora se va a imprimir la cantidad y el porciento. Por ejemplo, de la amarilla, que es abril, la cantidad es 50 y el porcentaje es 25%. ¿Vale? Pero ahí, así pueden confundir a los usuarios. ¿Vale? Lo recomendado es, si le van a programar porcentajes, quitar el valor. ¿Vale? Entonces, desmarquemos la casilla valor, conservando únicamente los porcentajes. ¿Ven? O sea que ahora 25%, 14%, 22%, ahí están los porcentajes solitos. ¿Ven? Es casi que una regla, que si van a trabajar gráficos circulares le pongan porcentajes porque eso es lo que destaca de ellos. Y esos son los pasos para que los agreguen. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron agregarle los porcentajes a este gráfico? Perfecto. Los otros gráficos circulares también tienen esa misma opción. Ahora, hay un derivado de estos gráficos, que es este de aquí abajo. Este gráfico se llama gráfico de anillos. Se le llama así por la forma que tiene, ¿cierto? Como en tipo anillo. ¿Qué tiene de especial este gráfico con el anterior, aparte de la forma? Bueno, pues resulta que el gráfico anterior no permite hacer representación de dos columnas numéricas. O sea, con la tortica que vimos ahorita, ustedes no podrían representar año 2017 y año 2018. Exacto, no les funciona. Es más, miren acá mi pantalla y se los demuestro. Voy a intentar con esta tabla crear el mismo gráfico circular 3D. Y no funciona, me está sacando solo el año 2017. ¿Ven? Entonces, ahí está el problema de los gráficos circulares normales, que solamente permiten graficar una sola columna de valor, excepto el de anillos. El de anillos sí puede graficar dos columnas o más. Cada columna queda como un anillo, ¿vale? Y queda de adentro hacia afuera, o sea que este anillo de adentro es el del año 2017 y este anillo de afuera es el del año 2018. ¿Vale? ¿Cómo se crea este gráfico? Vamos a borrarlo. Parémonos en la tabla. Vamos a la pestaña Insertar, al mismo botón del gráfico circular, y aquí abajo está el de anillos. Es el último, ¿vale? Pero sale muy distinto al que yo tenía, ¿cierto? Tranquilos, ya lo vamos a arreglar, pero siempre les va a salir así delgadito cada anillo, así abierto, ¿de acuerdo? No se preocupen, es solo tema de configuración. Una vez tengan el gráfico de anillo listo para configurar, vamos a pulsar doble clic en el centro del anillo. ¿Listo? Me equivoqué, perdón. No al centro del anillo, sino a algún anillo. Doble clic. ¿Vale? Me doy cuenta que las opciones que aparecieron no eran las correctas. Doble clic a cualquier anillo. ¿Bien? ¿Por qué me doy cuenta que estaba mal? Porque cuando le dieron doble clic al centro del anillo, en este panel les aparecieron aquí arriba solo dos botones. En cambio, cuando le dieron doble clic al anillo, les apareció un tercer botón. ¿Vale? Ese tercer botón es el que necesitamos precisamente. Acá, todos le vamos a dar clic a este botón que tiene forma como de un gráfico en miniatura de columnas. ¿Bien? Sí, correcto. Ahí en tamaño del agujero ustedes pueden aumentar la profundidad acá del centro de su gráfico. Obviamente entre menos por ciento, menos espacio de agujero hay y los anillos van a quedar más gruesos. ¿Vale? Entonces vamos a darle, tiene 75%, yo creo que con 50% estaría bien. Igual ustedes aquí pueden manipular con las flechitas y pueden ir mirando qué tanto por ciento conviene dejar en el tamaño del agujero.
Yo le puse 50%, me parece que quedó perfecto. ¿Listo? Ya va tomando un aspecto mucho más detallado el gráfico. Vamos a cerrar este panel que se abrió hace un momento cuando pulsaron doble clic. ¿Listo? Y ahora, aquí con el botón del más, agreguen etiquetas de datos. Recuerden que es casi que obligatorio, si es un gráfico circular, que lleve porcentajes. Entonces, acordémonos que el paso número 1 es activar acá etiquetas de datos. Pero ya está listo, ¿será que al activar etiquetas de datos salen los porcentajes? Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con la flechita de al frente de etiquetas de datos le vamos a decir más opciones. Y ya saben que acá le activan la casilla porcentaje. ¿Y cuál le desactivan? El valor, muy bien. Pero no funcionó para los dos anillos. ¿Con cuál anillo funcionó? Con el interior, muy bien. Toca anillo por anillo configurarlo, pero tranquilos, el segundo anillo es muy fácil. Simplemente a cualquier valor del anillo que está por fuera le damos clic. A cualquier valor, ¿vale? El anillo externo, clic, y ahora sí le hacen lo mismo. Porcentaje, le activan la casilla y le desmarcan la casilla del valor. ¿Vale? Aunque toca uno por uno, igual no es tanto problema, es ir marcando un valor de cada anillo y configurándole ahí porcentaje y desmarcándole el valor. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya tiene un aspecto mucho más interesante nuestro gráfico de anillo. ¿Qué tal? Estos son los gráficos básicos que recomiendo. ¿Alguna duda de los gráficos circulares y de anillo? Perfecto. Bueno, ya cuando volvamos a trabajar el tema de los gráficos para el cel intermedio, les muestro otros. Pero por el momento ustedes ya pueden ir trabajando gráficos con estos que hemos visto acá en este nivel. Hemos terminado la lección número 4 en cuanto a temática. O sea, si regresan a la tabla de contenido, vamos a ver que hemos finalizado los temas. Bueno, hay un tema más, pero ese no es un tema de explicación, ese es un bonus. ¿En qué consiste ese bonus? Entren ahí a donde dice accesos directos. No. Sí, ese bonus son los famosos métodos abreviados con el teclado. Ahí, nosotros hemos estado trabajando que control C para copiar, que control V para pegar, ¿cierto? Entonces, algunos puede que se me hayan olvidado mencionarlos, por esa razón se los dejé acá. O sea, ahí se los dejé como a manera de guía. Y ustedes saquen un tiempito, extra clase, cuando puedan, y estudienlos. Trabajar con el teclado es muy chévere. ¿Vale? Entonces, eso, y a veces uno se preguntará, uy, ¿será que hay algún método con el teclado para hacer esto? Entonces, consulten estas tablitas donde están los diferentes métodos abreviados que me sé. Puede que hayan más, la verdad es que puede que no me los sepa todos, entonces algunos se me escapan. Si de pronto conocen alguno y esto lo pueden agregar ahí para que tengan ustedes su guía de métodos abreviados con el teclado. ¿Vale? Y bueno, este archivo, la guía Excel básico, ha concluido. Hemos visto todos los temas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si tomamos un descansito y aprovechemos el tiempo restante y pueden adelantar la tarea 5, la tarea 4, perdón? ¿Listo? Para que este fin de semana hagan el cuestionario solamente. Bueno.